Buenos días, queridos amigos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a otro episodio más de vuestro canal Vive Theory. Bueno, pues hoy vamos a continuar con una serie de vídeos que empecé ya hace casi un año ya, sobre relojes de Japón, pero bueno, que entre pitos y flauta pues lo he ido dejando. Y cuando hice un capítulo, el primero, pero claro, ahora cuando ya iba a hacer el segundo, pues me he dado cuenta que ha pasado tanto tiempo que ya iban a quedar un poco deslavazados. Entonces lo que voy a hacer es volver a el primer episodio, que era sobre la relojería en general, un poquito de la historia de Japón y de la historia relojera de Japón. Pues lo he vuelto a hacer, usando una técnica un poco distinta a lo que yo suelo hacer. Es una técnica que se llama animación con pizarra blanca. Me imagino que la conoceréis, hay muchos canales, sobre todo de historia, que la usan. Y a mí la verdad es que me gusta mucho, me parece muy graciosa. Y bueno, por cambiar un poquito también, porque ya uno se va cansando de hacer siempre lo mismo. Así que nada, muchachos, pues simplemente eso, brindo con vosotros. Os deseo que estéis muy bien, como siempre. Y nada, vamos a darle la vuelta a la cámara y a ver si os gusta. Muchas gracias, queridos amigos. Os aprecio mucho. Adiós. Japón, el país de sol naciente. Un archipiélago formado principalmente por 4 grandes islas, bañadas por el Océano Pacífico. Es una nación de contrastes, donde conviven una intrincada y milenaria tradición con una sociedad altamente desarrollada y tecnológica. La tensión entre lo viejo y lo nuevo es evidente en todas las fases de la vida japonesa. Una cuidada sensibilidad hacia la belleza natural y una preocupación por la forma y el equilibrio son evidentes en los japoneses, pero también la rápida occidentalización producida en el país en un breve espacio de tiempo. Los humanos han ocupado Japón durante decenas de miles de años, pero la historia registrada de Japón comienza en el siglo I a.C. El contacto con China y Corea en los primeros siglos trajo cambios profundos a Japón, incluido el sistema de escritura chino, el budismo y muchas formas artísticas del continente. Los primeros pasos en la unificación política del país ocurrieron a fines del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo. Tras siglos de cambios, Japón sufrió un periodo de dominación por parte de gobernantes militares que culminó con un aislamiento casi total del mundo exterior, desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. La reapertura del país marcó el comienzo del contacto con Occidente y una época de cambios sin precedentes. Japón buscó convertirse en una nación industrializada, moderna, y persiguió la adquisición de un gran imperio en el extranjero, inicialmente en Corea y China. A finales de 1941, esta última política provocó una confrontación directa con los Estados Unidos y sus aliados y la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de la guerra, el espectacular crecimiento económico de Japón, uno de los más grandes de cualquier nación en este periodo, llevó al país a la vanguardia de la economía mundial. Ahora es uno de los principales países fabricantes y comerciantes de bienes del mundo y es un líder financiero mundial. Este afán de superación de los japoneses también tuvo su reflejo en el mundo de la relojería. En Japón, según el Nihon Shoki o las Crónicas de Japón, el emperador Tenchi produjo un reloj de agua llamado Rokoku en el año 671. Este está considerado como el primer reloj fabricado en Japón. Viajando muchos siglos hacia adelante, el inicio de la industria de relojes en Japón se remonta a mediados del siglo XVI. Se cree que el primer reloj mecánico en Japón fue uno que en 1551 el misionero español Francisco de Xavier le regaló al señor feudal Yoshitaka en Suo, el antiguo nombre de lo que ahora es la prefectura de Yamaguchi. El reloj más antiguo que aún existe en Japón fue un regalo de España al shogun Tokugawa alrededor de 1600. Los misioneros cristianos enseñaron a los japoneses cómo hacer relojes, órganos y equipos astronómicos. Este fue el comienzo de la fabricación de relojes en Japón, en la era Edo, que transcurre desde 1603 a 1867, y fue el periodo final del Japón tradicional. Se fabricaron muchos relojes altamente ornamentales llamados wadokei, literalmente relojes japoneses. Eran únicos en el sentido de que en el antiguo sistema de tiempo japonés el tiempo no se medía en unidades iguales, horas, como en los países occidentales. Un día se dividía en día y noche
de acuerdo con el amanecer y el atardecer, y cada uno se dividía en 6 segmentos. La era Edo vio muchos maestros relojeros, de la mano de los cuales la relojería alcanzó un nivel muy alto de sofisticación técnica, con múltiples funciones complejas que incluían campanillas, alarmas o calendarios. En 1872, el gobierno japonés adoptó el calendario solar en lugar del calendario lunar, entonces en uso en Japón, y poco a poco el tradicional sistema de medición del tiempo japonés fue sustituido por el occidental. Por otro lado, con la introducción activa de tecnología procedente de Occidente, se estaba construyendo los cimientos de una industria relojera moderna en Japón. Esa industria moderna comenzó con la fabricación de relojes de pared, llamados Bonbon Tokei, en 1875. En 1894, la Osaka Tokei Manufacturing Company, utilizando equipos de producción obtenidos de una empresa estadounidense y bajo la dirección de un ingeniero norteamericano, comenzó a fabricar relojes de bolsillo con escapes de palanca, unos varios cientos de unidades al mes. Pronto surgieron otras fábricas para producir relojes de pared, relojes de mesa, despertadores y relojes de bolsillo. Al final de la era Meiji, sobre 1912, había más de 20 fábricas en todo Japón que producían alrededor de 4 millones de relojes al año. Aunque la industria en ese momento era típicamente de fabricación artesanal, las habilidades técnicas mejoraron y servirían como fuerza impulsora en el desarrollo futuro. El siguiente gran paso fue la producción de relojes de pulsera, que comenzó en la década de 1920, en la última parte de la era Taisho. La industria japonesa estuvo inactiva durante la Segunda Guerra Mundial y su capacidad de producción se reconvirtió en artículos militares para el esfuerzo bélico. Después de la guerra, la industria se recuperó junto con la economía. El gobierno apoyó la industria como parte de la política industrial nacional para mejorar la calidad de los relojes japoneses. En 1956 se comercializaron los primeros relojes de pulsera domésticos de cuerda automática. A medida que aumentaban los niveles de ingresos, los relojes, siempre considerados relativamente caros, se convirtieron en elementos esenciales de la moda, y su demanda creció espectacularmente. A medida que la producción se disparó, la industria relojera experimentó una gran revolución tecnológica. La electrónica apareció en escena, alimentada por baterías en lugar de resortes y péndulos. Después de un breve periodo de interés por los diapasones, vibratorios y las balanzas electromagnéticas, los primeros relojes de cuarzo del mundo, hechos en Japón, vieron la luz a finales de la década de 1960. La revolución tecnológica estimuló otra en los sistemas de producción, lo que condujo no solo a aumentos notables en la productividad, sino también a una nueva demanda procedente del mundo occidental. En 1979, Japón fabricó en el país 359 millones de relojes de pulsera y de bolsillo y 44 millones de despertadores y relojes de pared, lo que convirtió a Japón en el mayor productor de relojes del mundo. Este periodo, llamado en Japón Revolución del Cuarzo, fue conocido en el resto del mundo por otro nombre menos amable, la crisis del cuarzo, que como bien se sabe, cambió totalmente el panorama relojero mundial en general y el suizo en particular. Tan grande fue este tsunami del cuarzo que incluso afectó a empresas relojeras de la propia Japón que acabaron desapareciendo. En la actualidad, Japón sigue en la vanguardia de lo que a la creación y producción de relojes se refiere, sobre todo relojes de cuarzo y de nuevas tecnologías como los movimientos solares. Por otra parte, desde el comienzo del siglo XXI, se fue apreciando una gradual vuelta a la fabricación de relojes mecánicos y al intento de las marcas japonesas por irse posicionando en un segmento superior. Hoy en día, la relojería mecánica japonesa goza de buena salud y prestigio, con marcas de relojes de renombre reconocidas en todo el mundo. Además de modelos de relojes asequibles y producidos en masa, Japón también ofrece una serie de relojes mecánicos de alta calidad, algunos de los cuales pertenecen al segmento de lujo, con calibres que poco o nada tienen que envidiar a los producidos en otras partes del mundo, como Suiza o Alemania.